El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? De un Dios que domina la naturaleza y que tiene un plan perfecto para el mundo. Nosotros a veces no entendemos los planes de Dios, pero aún así debemos siempre ponernos en las manos de Dios, aunque a veces nos cueste entender. Porque en nuestras vidas hay luces y sombras. Y normalmente las sombras nos preocupan, las sombras nos inquietan. ¿Y cuáles son esas sombras? La violencia, la persecución, el robo, las injusticias, las calumnias. Estas oscuridades nos causan inseguridad, miedo y preocupación. Dios se ha manifestado muchísimas veces en la historia con amor y bondad. Y Él no ignora los problemas de los hombres. Él no ignora los problemas de los pueblos.
aunque puede parecer que el mal está ganando terreno, no es así. Dios tiene un proyecto para el mundo. Dios tiene un proyecto para nuestros pueblos. Y no olvidemos que Dios es más poderoso que el mal. Y así nos lo hace ver esta primera lectura del libro de Job. Dios es más poderoso que el mal. Por tanto, tengamos presente que no hay sombras que duren para siempre. No hay noche oscura que dure para siempre. Es más, el mal se termina devorando a sí mismo. El Evangelio de San Marcos nos asegura que nunca estamos solos en las tempestades de nuestra vida. El texto nos dice que Jesús invitó a sus discípulos a subir a la barca e ir a la otra orilla. Ir a la otra orilla es una invitación a romper las amarras, a romper las ataduras, a romper todo tipo de ataduras, incluso las ataduras malignas. Ir a la otra orilla es no quedarse en tierra cómodamente. Cruzar a la otra orilla para que la buena noticia llegue a territorio pagano. Pero la difusión del Evangelio quiere ser obstaculizada por el mal. El mal está representado en el Evangelio de hoy por una gran tempestad. El evangelista San Marcos recoge del Antiguo Testamento el tema de la tormenta para simbolizar las graves amenazas a que se ve expuesta la Iglesia en su tarea de difundir el reino de Dios en el mundo. Y el mal, que sigue azotando con sus olas, busca obstaculizar de cualquier manera que se difunda el Evangelio, porque ese es el objetivo del mal, que el Evangelio no se difunda, que el reino de Dios no se extienda. Por eso el mal busca de cualquier manera obstaculizar la misión de la Iglesia para que el Evangelio no se siga difundiendo. Estas olas de las que nos habla el Evangelio simbolizan las tribulaciones, las persecuciones de los momentos de la vida de los discípulos y de la Iglesia. O sea, el texto de San Marcos nos recuerda que la Iglesia navega siempre sobre mares embravecidos. Ante la tormenta, los discípulos despiertan a Jesús gritándole su miedo. Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Estaban con miedo, creían que se hundían. Decía el cardenal Wyszynski, un cardenal polaco del tiempo de San Juan Pablo II, decía lo siguiente: el mayor pecado para un apóstol es el miedo. El miedo de un apóstol
es el primer aliado de sus enemigos. La falta de valor es el principio de la derrota. Eso lo decía este cardenal en la época del comunismo en Polonia, donde se daba una fuerte persecución contra la Iglesia. Y es que, hermanos, donde comienza el miedo, termina la fe. El texto nos dice que Jesús se despierta, que Jesús se levanta, se pone en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. Y es que la palabra de Jesús es una palabra soberana, fuerte, creadora, resucitadora, llena de autoridad. Por eso le dice al mar: silencio, cállate. Y con su palabra Jesús hace salir a los espíritus del mal. Recordemos que Jesús ha pasado por la tempestad de la muerte en cruz y de la sepultura. Pero Jesús es el vencedor de las fuerzas del mal y de la muerte. En Jesús se rompe la arrogancia de las olas. Queridos hermanos, ante un mundo viejo y podrido que odia, que mata, que es egoísta, interesado, alejado de Dios, el amor de Dios ha de padecer. El amor de Dios ha de sufrir. Pero recordemos que sobre todo el amor de Dios ha de vencer. Y cualquier embate se puede resistir si Jesús está en la barca. Lo importante será mirarle a Él, no apartar nuestra mirada de Él. Recordémonos lo que nos dice el Salmo 107. En la angustia gritaron al Señor y Él los liberó de sus angustias. Redujo la tempestad a la calma. Callaron las olas del mar. Se alegraron al ver la bonanza y Él los condujo al puerto suspirado. Jesús siempre escucha ese grito que sale de nuestro corazón pidiendo auxilio en la oscuridad, pidiendo auxilio en la tragedia. No nos olvidemos. Pero también el Evangelio es una invitación a apartarnos de todos aquellos que causan tormentas en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestros pueblos. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 4: no sigas el camino del perverso, ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal, no te acerques a él. Pasa de largo y no te detengas. Los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir
hasta que no le hacen daño a alguien. Así dice el libro de los Proverbios en el capítulo 4, versículo 14 y siguientes. Por tanto, apartémonos de aquellos que causan tormentas en nuestros pueblos, en nuestra sociedad. Recordemos que todo aquel que alimenta el mal es como aquel que alimenta una fiera. Al final, el mal se lo terminará devorando a él. Por tanto, no alimentemos el mal y recordemos que en Jesús se rompe la arrogancia de las olas. Recordemos que la barca de la iglesia no es nuestra, es de Cristo, y Él es el capitán y timonel. Por tanto, contamos con su protección divina, y Él, a pesar de las tempestades, nos llevará a puerto seguro. Que María, por nuestra Madre, nos ayude y nos guíe siempre en nuestro caminar. Que así sea.